Entonces, ahora vamos a hablar sobre las propiedades de la desigualdad. La primera que nosotros encontramos fue que si se sumaba o se restaba un mismo número a ambos miembros de una desigualdad, entonces se obtiene otra desigualdad con la misma dimensión. ¿Qué quiero decir? Bueno, lo siguiente, que si A es menor que B, entonces, primer caso, al sumarle a ambos miembros de la desigualdad un tercer número, vamos a decir C, ¿miren? Entonces A más C va a seguir siendo menor que B más C. Siempre va a seguir siendo la desigualdad menor que. Y el segundo caso es que si le resto en ambos miembros de la desigualdad, miren, A menos C menor que B menos C. El sentido de la desigualdad siempre va a seguir siendo lo mismo. Lo que quiero decir de forma gráfica es lo siguiente, que cuando yo tengo, vamos a decir, dos números, A y C, los voy a ubicar. Aquí está A y aquí está C. Cuando yo le sumo un tercer número, que es positivo, miren, ¿qué sucede? Ambos se desplazan para la derecha. ¿Pero qué significa? Que A más C sigue quedando bajo B más C. Por tanto, siempre sigue cumpliéndose esta relación. Y aquí está la primera propiedad del inciso 1. Ahora, si tengo, miren, A y B nuevamente, acá está A y acá está B, perdón, acá. Yo le resto un número C, miren, entonces ahora obtengo A menos C acá y B menos C acá. ¿Pero qué significa? Que siempre B menos C sigue estando mayor que A menos C. Entonces se sigue cumpliendo el segundo inciso de la desigualdad. Entonces, veamos ahora la segunda propiedad. Para hablar de la segunda propiedad, primero hagamos lo que se nos dice aquí. Multiplique por 2 ambos lados de 2 menor que 5. ¿Y qué observamos? Veamos. Entonces, al multiplicar 2 por 2, yo obtengo 4. Y al multiplicar 5 por 2, yo obtengo 10. Y lógicamente, 4 sigue siendo menor que 10. Veamos ahora lo siguiente. Divida entre 2 ambos lados de 2 menor que 5. ¿Qué obtiene? Fijémonos. Entonces, como aprecian, 2 entre 2 sabemos que es 1. Todo número dividido entre el mismo es 1. Ahora, 5 entre 2 sabemos que es 2.5. Si nos vamos a los decimales, ¿verdad? Y como estamos observando, 1 sigue siendo menor que 2.5. Entonces, hemos obtenido desigualdades equivalentes a la que se nos mencionaba originalmente, que eran 2 menor que 5. El sentido de la desigualdad sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, de esto podemos decir que si se multiplica o divide entre un mismo número positivo ambos miembros de una desigualdad, entonces se va a obtener otra desigualdad con la misma dimensión, o sea que no va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, la propiedad 2 nos dice, tiene dos incisos, inciso A, inciso 1 y inciso 2, ok. Si A es menor que B y C es un número estrictamente positivo, eso significa cuando dice C mayor que 0, o sea que C tiene que ser un número estrictamente positivo. Entonces, A por C es menor que B por C, primer inciso. Y en el segundo inciso, A dividido entre C es menor que B dividido entre C. Entonces, se obtiene, como dice, otra desigualdad con la misma dimensión. Veamos ahora la tercera propiedad. Para hablar de la tercera propiedad, primero hagamos lo que se nos pide. Ahora nos dice, multiplique y divida por negativo 2 ambos lados de 2 menor que 5. Entonces, hagámoslo. Para la multiplicación me quedan 2 por negativo 2, entonces esto se vuelve negativo 4. Ahora, 5 por negativo 2, esto se vuelve negativo 10.
Pero ¿qué sucede aquí? Como ustedes y yo sabemos la relación de orden, ¿qué sucede? Que negativo 4 es mayor que negativo 10. Miren, de la siguiente forma. ¿Y qué podemos apreciar con el sentido de la desigualdad? Exactamente, cambia. Ya no nos queda la relación menor que, ahora se volvió mayor que. Y en este caso, negativo 4 es mayor que negativo 10. Miramos en la división. Positivo 2 dividido entre negativo 2. Entonces, va a ser a negativo 1. Y ahora, por este lado acá, sería 5 entre negativo 2. Entonces nos quedaría negativo 2.5. Y como ya sabemos la relación de orden, entre más cerca esté un número negativo del 0, mayor es su valor. Por tanto, negativo 1 es mayor que negativo 2.5. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el sentido de la desigualdad ha cambiado en cada uno de estos casos, ¿verdad? Entonces, cuando ambos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen entre un mismo número negativo, la relación de la dimensión cambia. Cambiamos el sentido de la desigualdad. Esta es una propiedad muy importante. Entonces, la propiedad 3 nos dice que si A es menor que B y C es un número estrictamente negativo, como el que ustedes pueden apreciar en pantalla, que en este caso fue negativo 2, entonces el primer inciso significa que A por C ahora va a ser mayor que B por C, y a su vez el segundo inciso, A dividido entre C va a ser mayor que B dividido entre C. Si multiplicamos o dividimos ambos lados de la desigualdad por un número negativo, entonces el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces estas serán las propiedades de la desigualdad. Tenemos 3 propiedades. Ahora, me dice, resuelva usando tablas de valores. Ok. Vamos a definir que la solución de una inecuación, ¿verdad? Es el valor o valores, recordemos que pueden ser varios, de la variable que satisfacen la inecuación. Entonces, resolver una inecuación consiste en encontrar su solución. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Pero me dicen que utilice tabla de valores. Entonces, vamos a utilizar esta tabla de valores. Valores de X y valores que vamos a ir obteniendo en ambos miembros de la desigualdad y ver si se cumple o no se cumple el sentido de esta desigualdad. Veamos.